Tu cuerpo perdió el 30% de la fuerza que tenía a los 40 años. No fue de un momento a otro. Fue silencioso. Fue invisible. Fue sarcopenia. Pero aquí está lo que pocos médicos te cuentan. Puedes revertir esto. Incluso a los 60, 70, 80 años. Con 5 movimientos que tu músculo nunca olvidó. ¿Por qué algunas personas a los 70 años todavía pueden abrir frascos, cargar bolsas pesadas y levantarse del sofá sin esfuerzo? Mientras otras, a la misma edad, necesitan ayuda hasta para cambiar una bombilla. La diferencia no está en la genética. No está en la suerte. Está en 5 tipos específicos de contracción muscular que la mayoría de las personas deja de hacer después de los 50. Y te voy a mostrar cada una de ellas. Con base en ciencia real, estudios recientes y más de 30 años de experiencia clínica. El primer movimiento es el más accesible y sorprendentemente poderoso. Siéntate en una silla, frente a una mesa. Coloca las palmas de las manos debajo de la mesa y empuja, como si quisieras levantarla, por 10 segundos, con fuerza. Parece simple, pero esto hace algo que caminar no puede hacer. Obliga a los músculos a generar tensión máxima sin ningún movimiento. Esto se llama contracción isométrica. Y un estudio de la Universidad de Tokio, publicado en 2022, mostró algo impresionante. Este tipo de ejercicio aumentó la fuerza de agarre, la capacidad de sostener, apretar, cargar, en un 23% en solo 8 semanas, en personas entre 65 y 80 años. ¿Por qué importa esto? Porque la fuerza de agarre es el mejor predictor de longevidad que existe. Mejor que la presión arterial. Mejor que el colesterol. Si puedes abrir un frasco solo, si puedes sostener una bolsa sin dejarla caer, estás prolongando tu independencia. Inténtalo ahora. Solo 10 segundos. Tus músculos van a despertar. Pero antes de mostrarte los otros 4 movimientos, necesito explicarte algo que la mayoría de los médicos no menciona en las consultas. ¿Por qué estás perdiendo fuerza, incluso si caminas todos los días? Y tiene que ver con un tipo de fibra muscular que desaparece primero, silenciosamente. Mi nombre es Dr. Ramírez Esperanza. Soy médico geriatra, con más de 30 años trabajando con la salud del adulto mayor. Y una de las preguntas que más escucho en el consultorio es: Doctor, ¿por qué todavía puedo caminar 30 minutos, pero no puedo cargar las compras del coche hasta la cocina? La respuesta está dentro de tu músculo. Existen 2 tipos principales de fibra muscular. Fibras tipo 1, lentas, de resistencia. Las usas cuando caminas, cuando estás de pie por mucho tiempo. Fibras tipo 2, rápidas, de fuerza explosiva. Las usas cuando te levantas rápido de una silla, cuando cargas peso, cuando subes un escalón alto. Y aquí está el problema que la ciencia descubrió. Después de los 50 años, el cuerpo pierde fibras del tipo 2 3 veces más rápido que las del tipo 1. Por eso todavía puedes caminar, pero tienes dificultad con las bolsas. Todavía puedes estar de pie, pero pierdes el equilibrio fácilmente. Todavía subes la escalera, pero necesitas el pasamanos. La buena noticia: estas fibras pueden ser reactivadas, pero no con ejercicios lentos. Necesitas movimientos de tensión, fuerza y control. Y los próximos 4 ejercicios hacen exactamente eso. El segundo movimiento trabaja algo que la mayoría de las personas mayores de 50 años evita, y es justamente el que protege tu espalda. Es el puente de cadera con pausa. Acuéstate en el suelo, boca arriba. Dobla las rodillas, pies apoyados en el suelo, al ancho de las caderas. Ahora, empuja los talones contra el suelo y levanta la cadera. Sube hasta formar una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Y aquí está el secreto. En la parte superior del movimiento, detente. Mantén la posición por 5 segundos. Después, baja despacio. Controlado. Esto trabaja glúteos, parte posterior del muslo y lumbar, los 3 pilares que te mantienen erguido, que protegen tu columna, que previenen caídas. ¿Sabes por qué esto importa tanto?
La semana pasada atendí a una paciente de 68 años. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Doctor, evito ir al supermercado sola porque tengo miedo de dejar caer las bolsas en el estacionamiento. No era miedo a caerse, era miedo a no poder sostener. Y es exactamente la debilidad en la cadera y lumbar lo que causa esto. Un estudio de la Clínica Mayo mostró que personas mayores de 60 años que fortalecen la cadera tienen un 50% menos de dolores en la zona lumbar y un 35% menos de riesgo de caídas. ¿Y la pausa en la parte superior? Transforma un ejercicio común en un ejercicio de tensión sostenida. Esto despierta fibras musculares que estaban en hibernación por años. Haz 8 repeticiones, una vez por día. En 3 semanas vas a sentir la diferencia cuando subas una rampa, cuando estés de pie por mucho tiempo, cuando cargues peso. Y ahora te debes estar preguntando, si estos 2 movimientos ya hacen tanta diferencia, imagina lo que los otros 3 pueden hacer por tu cuerpo. Y si ya estás sintiendo que esto tiene sentido, que el cuerpo reconoce estos movimientos como algo que ya hizo antes, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 2 puedes hacer hoy? ¿O cuál te desafía más? Voy a leer cada respuesta. Déjame contarte lo que la ciencia descubrió sobre la sarcopenia en los últimos 5 años. Porque esto cambia completamente la forma en que vemos el envejecimiento. En 2020, la Universidad de Harvard publicó el estudio más grande jamás realizado sobre pérdida muscular en adultos mayores. Siguieron a 3.200 personas, de 60 a 90 años, durante 12 años. Y descubrieron algo alarmante. La pérdida de músculo no es lineal. Se acelera drásticamente después de los 65 años. Mira, de los 30 a los 50 años, pierdes alrededor del 3 o más a 5% de masa muscular por década. Pero después de los 50, esa tasa se duplica. Y después de los 65, puede llegar al 8 o 10% por década. Parece poco, pero piensa así. A los 50 años, tenías el 100% de músculo. A los 70, sin hacer nada, tienes solo el 80%. A los 80, solo el 65-70%. Y cuando llegas por debajo del 70% de tu masa muscular original, el cuerpo entra en lo que nosotros, los médicos geriatras, llamamos zona de fragilidad. Es cuando tomar un vaso de agua se vuelve un esfuerzo. Cuando subir 3 escalones cansa. Cuando empiezas a evitar tareas, porque el cuerpo ya no responde. Pero aquí está la mejor noticia que puedo darte. Se puede revertir, incluso a los 70, 80, 90 años. ¿Cómo? Con movimientos que obligan al músculo a adaptarse, a recordar, a crecer de nuevo. Y ahí es donde entra el tercer ejercicio. Resistencia isométrica en la pared. Vas a necesitar una pared. Solo eso. Apoya la espalda en la pared. Deslízate hacia abajo hasta que los muslos queden paralelos al suelo, como si estuvieras sentado en una silla invisible. Y quédate ahí, 10 segundos, sin moverte. Tus piernas van a temblar. Es el músculo siendo desafiado. Es buena señal. Si 10 segundos es muy difícil, comienza con 5. Lo importante es sentir la tensión. Un estudio de la Universidad McMaster, en Canadá, descubrió que los ejercicios isométricos, donde el músculo trabaja sin acortarse o alargarse, aumentan la densidad muscular incluso en personas que ya perdieron masa por años. ¿Por qué? Porque la sarcopenia no ocurre por falta de movimiento. Ocurre por falta de tensión muscular fuerte y sostenida. Y este ejercicio entrega exactamente eso. Ahora, hay algo importante que necesito explicarte. Estos 3 primeros ejercicios, empujar la mesa, puente de cadera, pared, trabajan fuerza estática, fuerza de sostener, de mantener, de resistir. Pero existe otro tipo de fuerza que estás perdiendo, y tal vez sea la más peligrosa de todas. Fuerza excéntrica. Descenso controlado de la silla. La fuerza excéntrica es la fuerza de controlar el descenso, de sentarte despacio en una silla, de bajar un escalón sin caer en el siguiente, de colocar algo pesado en el suelo sin dejarlo caer.
Cuando pierdes esta fuerza, el cuerpo compensa, bloqueándose. Te vuelves rígido, pierdes movilidad. Y cualquier movimiento brusco puede causar una lesión. Aquí está el ejercicio. Párate de pie, de espaldas a una silla. Sin usar las manos, desciende lentamente hasta tocar el trasero en la silla. Pero no te sientes, solo toca y sube de nuevo. La parte más importante, el descenso. Cuanto más despacio, mejor. Porque es en el descenso cuando el músculo trabaja de forma excéntrica. La Universidad de Copenhague hizo un estudio fascinante. Las personas que entrenaban descensos controlados recuperaron un 28% más de masa muscular que aquellas que solo hacían movimientos de subida. ¿Por qué? Porque en el descenso, el músculo necesita sostener el peso del cuerpo contra la gravedad. Esto crea microlesiones controladas en las fibras, que el cuerpo luego repara, construyendo músculo nuevo, más fuerte. Haz 6 repeticiones. Despacio. Esto reconstruye fuerza y confianza. Alcanzar y regresar con peso. Y finalmente, el quinto movimiento, tal vez el más subestimado de todos. Toma algo ligero, una botella de agua de 500 ml, un libro, una lata de frijoles. Párate de pie y extiende el brazo hacia adelante, a la altura de los hombros, como si fueras a colocar algo en un estante. Mantén por 3 segundos y trae de vuelta, despacio. ¿Parece simple? Pero esto trabaja coordinación entre tronco, hombro y brazo. Y cuando pierdes esa coordinación, empiezas a dejar caer cosas. A tropezar, a perder el equilibrio al hacer 2 tareas al mismo tiempo. En el consultorio, siempre pido al paciente hacer esta prueba, y te sorprendería saber cuántas personas no pueden sostener 3 segundos sin temblar o perder el equilibrio. Un estudio publicado en el Journal of Aging and Physical Activity mostró que los ejercicios de alcance con peso mejoran la propiocepción, la capacidad del cuerpo de sentirse en el espacio, en un 40% en solo 6 semanas. Y la propiocepción es lo que te protege de caídas. Es lo que te hace reaccionar rápido cuando pisas en falso. Es lo que te mantiene seguro. Recapitulando los 5 movimientos. 1. Empujar la mesa. Reactiva fibras tipo 2. Aumenta fuerza de agarre. 2. Puente de cadera con pausa. Protege lumbar. Previene caídas. 3. Resistencia en la pared. Tensión isométrica. Reconstruye masa muscular. 4. Descenso controlado de la silla. Fuerza excéntrica. Control y movilidad. 5. Alcanzar y regresar. Coordinación. Propiocepción. Equilibrio. 5 ejercicios. 12 minutos por día. Y el músculo empieza a volver. Pero hay una verdad que pocos médicos enfatizan. No es hacerlo una vez. Es hacerlo todos. Ahora, déjame contarte la historia de uno de mis pacientes. Voy a llamarlo Don José. Llegó a mi consultorio hace 3 años, 72 años, jubilado, y visiblemente preocupado. Me dijo: «Doctor, ya no puedo cambiar el tanque de gas. Mi esposa tiene que ayudarme a abrir frascos. Y tengo miedo de caerme en el baño cuando salgo de la ducha». Hicimos los exámenes, y llegó el diagnóstico: sarcopenia avanzada. Había perdido el 32% de la masa muscular que tenía a los 60 años. Muchos colegas dirían: es normal, es de la edad. Vamos perdiendo de todas formas. Pero yo no acepto eso, porque la ciencia muestra que es reversible. Referí a don José con un fisioterapeuta especializado, y prescribimos exactamente los 5 ejercicios que te mostré hoy. Al principio, apenas podía sostener 5 segundos en la pared. El puente de cadera, solo 3 repeticiones. El descenso de la silla. Necesitaba apoyarse en la mesa, pero lo hizo. Todos los días, sin fallar. 6 meses después, don José volvió para repetir los exámenes. Y me quedé en silencio, mirando los resultados. Porque parecía imposible, pero era real. Había recuperado el 18% de la masa muscular perdida en 6 meses. Hoy
3 años después, don José cambia el tanque de gas solo. Carga las compras del coche hasta la cocina. Volvió a cuidar el jardín. Y me dijo algo que repito a mis pacientes cada semana. Doctor, pensé que mi cuerpo me había abandonado, pero era yo quien lo había abandonado. Y eso es exactamente lo que la ciencia está confirmando. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos publicó en 2023 una revisión monumental sobre sarcopenia. Analizaron más de 200 estudios, y la conclusión fue cristalina. La sarcopenia no es destino. Es reversible, siempre que le des al músculo 3 cosas. 1. Tensión progresiva, desafiar al músculo más allá de la comodidad. 2. Frecuencia, entrenar regularmente, no esporádicamente. 3. Tiempo, darle al cuerpo semanas, no días, para adaptarse. No se trata de ir al gimnasio, no se trata de levantar 50 kilos. Se trata de desafiar al músculo todos los días, de forma inteligente, en tu casa. Y cuando haces eso, las fibras tipo 2 despiertan, la fuerza vuelve, la confianza regresa y la independencia se mantiene. Porque en el fondo, envejecer con fuerza no se trata de parecer joven, se trata de continuar siendo capaz de vivir solo, capaz de cuidar de ti mismo, capaz de no depender, capaz de cargar al nieto en brazos, capaz de viajar sin miedo, capaz de vivir. Y si esta historia te tocó, si te hizo pensar en alguien que está perdiendo fuerza y no sabe que se puede revertir, un padre, una madre, un tío, un amigo, comparte este video, porque hay gente que necesita saber que el cuerpo todavía responde, siempre. Entonces, ¿cómo empiezas de verdad? Después de 3 décadas atendiendo pacientes, creé el protocolo más simple y eficaz que existe. Protocolo de 8 semanas. Semanas 1 y 2. Elige 3 ejercicios, los que puedas hacer con más facilidad. Hazlos una vez por día, 5 repeticiones o 10 segundos si es isométrico. No fuerces. El cuerpo está reaprendiendo. Respeta el proceso. Semanas 3 y 4. Agrega los otros 2 ejercicios. Ahora tienes los 5. Aumenta a 8 repeticiones o 15 segundos. Vas a notar, se está volviendo más fácil. Es el músculo adaptándose. Semanas 5 y 6. Aumenta la intensidad. Sostén por más tiempo. Baja más despacio. Haz una repetición más. El músculo necesita ser continuamente desafiado para crecer. Semanas 7 y 8. Ahora estás lo suficientemente fuerte para agregar pequeños pesos. Una botella de 1 litro en el puente, un libro en el alcance. Continúa progresando. En 8 semanas, vas a sentir la diferencia. No se va a notar mucho en el espejo, pero lo vas a sentir en la vida. Cuando tomes una bolsa y notes que está más ligera. Cuando subas la escalera y no te canses a la mitad. Cuando te levantes de la cama sin necesidad de apoyarte. Cuando juegues con el nieto en el suelo y puedas levantarte solo después. Y en 6 meses, vas a mirar hacia atrás y darte cuenta de que estás haciendo cosas que habías dejado de hacer. Sin pensar, sin miedo, sin dolor. Porque el músculo tiene memoria. Y cuando lo llamas de vuelta, siempre responde. No importa si tienes 55, 65, 75 u 85 años. No importa si ya perdiste la mitad de tu fuerza. No importa si crees que es demasiado tarde. Como médico, con 30 años de experiencia, te lo garantizo, nunca es tarde. El cuerpo espera, siempre espera. Ahora, hay algo que todavía no te he contado. Estos 5 ejercicios recuperan el músculo. Pero existe una cosa que puede acelerar o completamente sabotear esta recuperación. Y no tiene nada que ver con el ejercicio. Tiene que ver con algo que sucede todas las noches, mientras duermes. En el consultorio veo pacientes que entrenan, se esfuerzan, hacen todo bien, y aún así continúan perdiendo músculo. ¿Por qué? Porque el músculo no crece durante el ejercicio, crece durante el sueño. Y si no estás haciendo esto correctamente, puedes estar entrenando en vano.
Voy a explicar todo esto en el próximo video. Y te garantizo, va a cambiar completamente la forma en que ves la recuperación muscular después de los 50. Si llegaste hasta aquí, lo entendiste. La sarcopenia no es destino, es elección. Y hoy elegiste luchar de vuelta. Quédate conmigo aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita. Porque aquí no tratamos el envejecimiento como rendición, lo tratamos como reconquista. Y la próxima semana continuamos esta conversación, porque tu cuerpo merece cada segundo de atención que le estás dando ahora. Soy el Dr. Ramírez Esperanza, y estoy aquí para recordarte que envejecer con fuerza es un derecho tuyo.